Una vez terminado el archivo de cabecera, pasamos a intentar escribir ahora el archivo de código fuente. Para ello nos dirigimos al archivo mainwindows.cpp, pulsamos 2 veces y nos aparecerá en la parte superior que ahora ya tenemos abierto este archivo en el panel de la derecha. Dentro de este archivo nos encontramos primero con una línea de código que vuelve a ser la misma de antes, un include, y entre comillas el nombre del archivo que queremos incluir, que precisamente es mainwindows.h. Es el archivo que antes hemos escrito, ya que, según hemos dicho, en ese archivo iba a aparecer toda la información necesaria para que nuestro compilador, nuestro código, supiese qué cosas puede manejar, qué funciones puede manejar y tiene que escribir y qué variables están ya definidas. Por tanto, siempre pondremos como primeras líneas includes con toda la información necesaria para poder escribir nuestro código. Nuestro archivo está dividido como en bloques. Aquí nos aparecen 2, podemos comprobarlo. En realidad son funciones, es decir, son secuencias de código que hacen una función específica, una tarea específica. En nuestro caso, estas funciones tienen unos nombres muy especiales. Se denominan mainWindows, mainWindow, y la segunda, mainWindows, y un simbolito extraño, y a continuación nuevamente mainWindows. ¿Qué significa esto? El primer mainWindows en ambas funciones lo que representa exactamente es que estas funciones pertenecen a la clase, al objeto mainWindows, a esa ventana principal. Es decir, son funciones que se encargarán de hacer algo en la ventana principal. Los 2 puntos lo que hacen es separar ese primer nombre de una especie de apellido y vemos que la primera de ellas se vuelve a llamar otra vez mainWindows. ¿Qué significa eso? Eso es porque esa función es el constructor de ese objeto, de esa clase. ¿Qué significa? Significa que es la primera función que se ejecuta siempre cuando se crea un objeto de este tipo. Es decir, cada vez que se cree una ventana que sea del tipo mainWindows, que sea como nuestra mainWindows, lo primero que hará será ejecutar lo que aparezca aquí dentro, entre estas llaves. Por eso se le llama constructor, porque aquí serán todas las cosas, o se pondrán todas las cosas necesarias para construir esa ventana, para decir cómo tiene que estar esa ventana. La segunda función, en la que aparece ese simbolito delante de la palabra mainWindows, es justo lo contrario. Es la última función que se ejecuta cuando ya se ha terminado el programa, cuando ya no queremos seguir utilizando ese mainWindows, ese objeto. Se le llama destructor. Y aquí lo que haremos será, pues, limpiar la memoria, quitar las cosas que hayamos dejado, borrar cosas, para que no se quede la memoria de nuestro ordenador sucia con información no necesaria. Nosotros de momento solamente vamos a trabajar en la primera función porque lo que vamos a decir es cómo queremos que sea nuestra ventana. Hasta ahora, Qt ya se ha encargado de gestionar las cosas que son generales, como que nuestra ventana tenga un título, como que tenga un fondo, como que tenga unos bordes que puedan ser redimensionados. Por eso es necesaria esta línea de código que aparece aquí. Este 2 puntos QMainWindows lo que hace es decir, nuestro objeto mainWindows hemos dicho que heredaba, que de alguna forma recogía todas las funciones y todas las propiedades, toda la información y elementos que ya tenía una que habían creado los programadores de Qt, que era QMainWindows. Pues ahora le estamos diciendo que también para crear todo lo que se necesita, que primero se utilice todo lo que los programadores de Qt ya han generado. Es decir, que si ellos piensan que una ventana principal debe tener una serie de cosas, decirle, pues, hacedlo vosotros con una función que ya habéis creado y que sea el constructor de QMainWindows, lo que ellos habían creado como constructor de su objeto, que nosotros hemos heredado. Tampoco debemos dar más importancia si no entendemos exactamente cuál es el significado, simplemente aparecerá así. Lo importante es lo que ahora vamos a escribir, que es la secuencia de código que nosotros vamos a crear. Nosotros hemos dicho que nuestra ventana principal tendrá una etiqueta, un QLabel, y que aparecerá en mitad de la pantalla, donde se escribirá Hola Mundo. Por ello, lo primero que tenemos que hacer es, ya habíamos reservado memoria para él, ya le habíamos dicho al compilador que íbamos a usarlo, pero aún no lo habíamos creado. Lo primero que vamos a hacer va a ser crearlo. Para eso pulsamos Enter o simplemente separamos una llave de otra para poder escribir en medio una nueva línea de código y escribimos el nombre de nuestra etiqueta. Se llamaba mi etiqueta. Vemos que lo reconoce y aparece ese nombre automáticamente, pulsamos Enter y lo escribe completo.
Y vamos a decir que mi etiqueta ahora quiero crearlo. ¿Cómo se puede crear? Pues la forma de hacerlo es decir que mi etiqueta va a ser igual a un nuevo, por eso se escribe new, pero ¿un nuevo qué? Un nuevo objeto del tipo QLabel. Por eso digo un nuevo objeto QLabel. Esto lo que le indica al compilador es que ese sitio de memoria que nosotros hemos dicho que reservara mi etiqueta, ahora queremos que lo llene con algo ya concreto, con un QLabel, un label con unas características concretas, no algo general, sino con mi QLabel específicamente, porque yo puedo crear muchas etiquetas. Esta es una específica. Pero vamos a decirle qué características queremos que tenga. Y de momento podemos decirle 2 características. Por esa razón vamos a decir que cuando lo cree le vamos a dar una serie de argumentos, como de informaciones. Esas informaciones siempre irán entre paréntesis, por eso abro unos paréntesis, él también escribe el cerrar paréntesis porque sabe que tendremos que cerrarlo más adelante, y escribimos en medio 2 cositas. La primera será, ¿qué frase quiero que aparezca? Y vamos a poner, hola mundo. Todo empieza. Se cierran las comillas, ya porque siempre las frases en C++, las cadenas de caracteres, tienen que estar recogidas entre comillas, para que él entienda que es una frase completa. Me voy fuera de las comillas y tengo que poner otro argumento más. ¿Cuál es ese nuevo argumento? Lo separo, los argumentos siempre se separan con una coma. El nuevo argumento, la nueva información que necesitamos es ¿quién es el padre de mi etiqueta? Es decir, ¿dónde debe estar mi etiqueta? Mi etiqueta no está flotando por la pantalla de Windows, sino que está dentro de mi programa, de la ventana de mi programa. Por tanto, el padre de quien depende mi etiqueta es de mi ventana principal. Por tanto, tengo que decirle que mi etiqueta es hija, es decir, depende de la ventana principal. Yo estoy dentro de la ventana principal, lo podemos ver porque esta función es de la ventana principal, lo veis aquí, main window. Por tanto, estoy dentro de esto, de la ventana principal. Y la etiqueta, mi etiqueta, depende de este objeto. Por esa razón, en C++ existe una palabra clave que es this, este. Es decir, el padre de quien depende esa etiqueta es de este. Es un poquito más complicado que eso, el significado exacto de this, pero con esta información de momento será suficiente. Todas las sentencias en C++ ya sabemos que deben de terminarse con un punto y coma. Por tanto, ponemos nuestro punto y coma y hemos terminado esta primera sentencia, en la que hemos creado una etiqueta con un nombre específico para esa variable donde guardaremos esa información que se llama mi etiqueta. Cada vez que queramos manejar a esa etiqueta nos referiremos a mi etiqueta, y que debe de tener el texto hola mundo, todo empieza, y que debe de pertenecer, debe de depender de la clase del objeto MainWindows. Pulsamos Enter porque vamos a escribir una sentencia más, y es ¿dónde queremos que aparezca nuestra etiqueta? En principio queremos que aparezca en una parte determinada de la pantalla. Él no puede saber si queremos que aparezca en la parte superior, en la inferior o en una posición concreta. Por eso vamos a decirle una posición concreta para mi etiqueta. La posición que le vamos a decir va a ser la 50 en píxeles dentro de la ventana. Por tanto, tenemos que indicarle que mi etiqueta queremos moverla a esa posición. Para decirle algo de que tiene que hacer algo con ese objeto, utilizamos las funciones propias del objeto. Es decir, los programadores que ya han diseñado ese objeto han escrito una serie de funciones que permiten manejar ese objeto. Es decir, qué posición puede tener, qué color queremos que se pinte, con qué fuente. Para eso lo que tenemos que hacer es escribir el nombre del objeto, mi etiqueta era el nombre que nosotros le hemos puesto, es nuestro objeto, y cuando pulsamos guión mayor que, nos aparece una serie de nombres, una lista de nombres. Esas son todas las funciones o cosas que podemos hacer con ese objeto. En particular, la que nosotros queremos ahora mismo se denomina move. Por tanto, escribimos M, O, V, y ya nos aparece el nombre, move, pulsamos Enter, y él ya sabe que es una función. Por tanto, nos va a escribir unos paréntesis y terminar en punto y coma, indicándonos que nosotros podemos decirle unos argumentos, unos valores de dónde lo queremos mover, y como siempre tiene que terminar en punto y coma la sentencia. El primer argumento es la posición X, donde queremos que se coloque ese objeto, el 50, y
la posición y la que queremos que se coloque, por ejemplo, 20, para que veamos la diferencia entre la X y la Y. Ya hemos colocado mi etiqueta en esa posición de la pantalla y no basta con eso, sino que queremos o tenemos que decirle, una vez que la hemos creado, le hemos dicho la posición, que queremos que se muestre, porque quizá podríamos haberlo creado y haberle dicho la posición, pero que de momento no se presentase en pantalla, sino hacerlo más adelante. Nosotros queremos hacerlo ahora. Y para presentar en pantalla, para que ya aparezca en la pantalla, le tenemos que decir en la siguiente sentencia mi etiqueta y nuevamente con un guión y un mayor que llamamos una función que se encargará de hacer visible ese objeto del tipo etiqueta. Y esa función se llama show. Pulsamos y ya tenemos escritas todas las sentencias que necesitamos para crear una etiqueta donde aparezca hola mundo, todo empieza, ponerla en una posición concreta y hacer que aparezca en pantalla. Todo esto está hecho dentro del constructor para que cuando mismo se ejecute el programa y se cree la ventana principal, también se cree, se coloque y aparezca visible mi objeto etiqueta. Si todo ha funcionado bien, lo único que tenemos que hacer es comprobar que el programa funciona y para ello nos dirigimos a la parte izquierda, en la parte inferior, donde aparece como un simbolito parecido a un play. Le pulsamos y entonces el compilador, el Qt Creator, generará un archivo ejecutable en el cual se efectuarán todas las sentencias que nosotros le hemos dicho que deben de hacerse. Al pulsar, nos dice que si queremos guardarlo, porque aún no se han guardado las modificaciones que hemos hecho, siempre decimos que lo guarde todo, lo compila en un momento y ya nos aparece una ventanita en la que se escribe en la posición 20, posición vertical, 50 horizontal, una frase que es hola mundo, todo empieza. Vemos que no aparece toda la frase completa porque no le hemos dicho el tamaño que queríamos para la etiqueta y el tamaño que él le ha puesto por defecto no es suficiente como para que aparezca la frase por completo. Posteriormente modificaremos eso.